Muy bien, ¿qué tal familia? La verdad es que es un privilegio poder volver a estar aquí con todos vosotros. Os echaba muchísimo de menos. Se notó muchísimo el tiempo de pandemia, el tiempo que no se estuvieron haciendo cultos, que si nos veíamos era solamente a través de las redes. Pero doy gracias que puedo estar hoy aquí con vosotros de nuevo en el desierto de Camarma. Así que, de verdad, que el Señor os bendiga mucho. Y el mensaje de hoy va a ser un mensaje sencillo, creo que no va a ser muy largo, pero va a ser fundamental. Y no va a ser fundamental porque si mi mensaje no podéis hacer nada o lo necesitáis para seguir adelante, sino que es fundamental porque va a ir a uno de los fundamentos de la fe cristiana. Y, y es algo que hoy en día precisamente es muy, muy necesario. Yo creo que casi más que nunca. Ahora en un ratito diré qué es. Pero me gustaría hablar, antes de empezar, de la sociedad en la que vivimos hoy, de la historia del ser humano. Es una historia en la que ha habido constantemente cambios, ¿verdad? En mayor o menor medida. Es una... El, el ser humano es un ser que vive en constante evolución, no en el sentido de especie, sino en el sentido de sociedad, de cultura, de economía, de religión, de pensamiento, de filosofía. Pero los cambios más importantes que han tenido lugar en la vida del ser humano han sido todos ellos en los que Dios ha intervenido. Tenemos ejemplos como el diluvio, ¿verdad? Cuando Dios llama a Noé y está tan dolido que decide empezar de nuevo con nuestra raza. Es empezar de nuevo, es casi de película de ciencia ficción, ¿verdad? Terminar con todo para volver a empezar. Solo una familia queda para restablecer al ser humano, volver a empezar. Tenemos también el ejemplo de Abraham, cuando Dios escoge a un pueblo en medio de todos ellos, de todo el ser humano, precisamente de también esa raza que tanto ha decepcionado a Dios, y aún así Él escoge a un pueblo, los ama para que puedan ser luz, testimonio y mostrarle a Él al mundo, y encima falla, pero ahí sigue. Y aún así fue un pueblo que impactó al mundo. Tenemos el ejemplo de Jesús, nuestro Señor y Salvador, que irrumpió en la tierra, se encarnó, se sacrificó para que nosotros pudiésemos ser salvos. Pero sin embargo quiero hacer referencia a dos cambios que tienen lugar después de todo esto. Uno es el siglo III, con la supuesta conversión del emperador Constantino, cuando el imperio romano deja de lado a todos los dioses, acepta al dios cristiano por los intereses que fuesen, y los valores cristianos, bueno, judeocristianos, se instauran en la sociedad, empiezan a ser el fundamento de quienes somos nosotros hoy en día. Eso marcó un cambio, fue muy fuerte. Dios estaba en la conciencia de las personas. Ya no era simplemente religión, mitología, sino que el Dios de la Biblia estaba en la conciencia de todo ser humano, al menos en lo que era Occidente en aquel entonces. Ese es el primer cambio. Y el segundo cambio es todo lo contrario, es el que estamos viviendo ahora. Un cambio en el que Dios desaparece de la conciencia de las personas. Actualmente vivimos en una sociedad, se dice muchas veces que atea, pero yo creo que es una sociedad no que niegue a Dios, de hecho es una sociedad más espiritual que nunca. La gente busca, necesita ser llena quizás en cosas que no son Dios, ¿no? Pero es una sociedad que sí que es antiteísta, no es atea, pero sí es antiteísta. Rechaza por completo los valores que tienen que ver con Dios, con el cristianismo. Quieren renegar de sus orígenes, de los que han sido el fundamento de nuestra historia. Y, y precisamente ese rechazo tan fuerte que existe hacia todo lo que tiene que ver con Dios ha generado un pensamiento, una actitud que siempre ha estado en el hombre, pero hoy en día es casi que lo que impera, lo que reina, y es el egoísmo, el reino del yo, el pensamiento del... Y muchas veces disfrazado de algo bueno, ¿eh? Tú tienes que cuidarte a ti mismo, tienes que mirar por ti mismo, por los tuyos. Tienes que ser responsable contigo, tienes que, mira, si algo te hace daño, vete, si no tienes por qué sacrificarte por los demás. Lo importante eres tú, que tú estés bien. Y en medio de este mundo tan caótico, de este pensamiento tan humanista, tan egocentrista, resuena en los corazones de unos pocos
las palabras de, bueno, esta frase, ¿no? Que dice, niégate a ti mismo. Las palabras de Jesús todavía están presentes en algunos de nosotros, ¿verdad? Aunque quizás nos cueste más o menos ponerlas en práctica, pero ahí están. Niégate a ti mismo. Y casi que se escucha como un susurro porque no tiene nada que ver con lo que se enseña hoy en día. Niégate a ti mismo. Y es ese el mensaje en el que me gustaría centrarme. En las palabras de Jesús en Lucas 9, si queréis buscarlo. Los versículos son del 21 al 27 y voy a ir leyendo. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente. Hace referencia a la confesión de Pedro antes cuando dice que tú eres el Cristo del Dios viviente. Y diciendo, Jesús, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hay mil cosas en las que podríamos detenernos en este texto, pero lo cierto es que no quise acercarme como un sermón exegético, como algo profundamente teológico, analizando los originales, sino que quise acercarme a este texto conforme a la necesidad que yo tenía ese momento, y es una necesidad quizás más devocional, algo que tiene que ver más con mi relación personal con Dios, algo más de decir, Señor, simplemente quiero que me hables y que trates con mi vida, que necesito de tu paz, necesito que me guíes, ¿no? Así que va a ser lo que comenté antes, sencillito. Y me gustaría comenzar hablando acerca del ejemplo del Hijo. Ya hemos hablado de esta frase, que es lo más importante, niégate a ti mismo. Pero es que Jesús, antes de mandar eso a sus discípulos, lo que les está diciendo es, no tenéis excusa, porque yo voy a pasar por todo esto. Fijaos, en primer lugar, Jesús dice que es necesario que yo padezca. Aún siendo hijo de Dios, Jesús sufrió lo inexplicable. Sufrió cosas que ni tú ni yo, aunque te conozca más o menos, sé que ni tú ni yo podríamos pasar por todo eso. ¿Por qué? Porque no era simplemente un sufrimiento físico. No era simplemente un sufrimiento que tenía que ver con algo material o algo de este mundo. Era un sufrimiento que principalmente tenía que ver con algo espiritual. Jesús era consciente de que cuando fuese crucificado iba a ser llamado maldito, de que él, siendo perfecto, iba a tener que pagar por el pecado de todos aquellos que le habían ofendido. Tenía que cargar con el peso del pecado de toda la humanidad, a pesar de ser el Cordero inmolado. Y eso no es fácil. Y todo esto, además de haberse despojado a sí mismo, teniendo todo lo que había tenido, habiéndose humillado como lo había hecho. En segundo lugar, él dice que iba a ser desechado por los ancianos, por los sumos sacerdotes y por los escribas. Es decir, que Jesús también experimentó persecución, experimentó lo que es el rechazo. Él sabía lo que era ser traicionado por aquellos a los que amaba. No solamente por el típico ejemplo de Judas, sino también por todos aquellos que le alababan, le adoraban, le pedían que hiciese milagros, que compartiese de su palabra, pero él era consciente de que unos días después esos eran los que le iban a estar escupiendo, los que le iban a desnudar y los que le iban a bofetear. Imagínate que la persona a la que más amas te hace eso, que en público te desnuda, te humilla, te abofetea, te escupe y niega todo lo que dice, todo lo que había dicho antes, ¿no? Todos aquellos que decían, sí Señor, yo te voy a seguir, y luego no eran capaces de mantenerse ante la presión social. Jesús también experimentó la misma muerte.
Él estuvo dispuesto a morir. Y la Biblia enseña que no hay mayor amor que poner la vida por los amigos, ¿verdad? Y sabemos que Jesús, poco antes de morir, cuando habla con los discípulos, les dice que en Juan que os he llamado mis amigos, ya no sois mis siervos, ¿verdad? Sois mis amigos. Y pone su vida, no solamente por ellos, sino también por sus enemigos. Pero la diferencia tiene que ver con la resurrección, ¿verdad? Él, al ser perfecto y al no haber mancha, la muerte no pudo con él y entonces nosotros somos salvos. Así que, teniendo el ejemplo de Jesús, ¿cuál es nuestro desafío? ¿Qué es lo que nos toca a nosotros? Jesús es claro, dice primero que hay que ir en pos de él, hay que seguirle. Dice, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, y después termina diciendo, sígame. Si alguno quiere seguirle, ir en pos de él. Ese es el primer paso, ¿verdad? Es cuando nos convertimos y decidimos que queremos seguir a Jesús. Nos cautivan sus palabras, nos cautiva su mensaje, lo que Él hizo. Queremos aplicarlo en nuestra vida, queremos ser salvos, queremos ser renovados. Pero aún así es uno de los pasos más difíciles, porque es un paso que también implica sacrificio. Y significa quizás renunciar a sueños, a anhelos, a lo que más queremos, para que Dios haga su voluntad en nuestra vida. Fijaos, cuando en Lucas, en este mismo capítulo, en el 9, si queréis leer en el 57 al 62, tenemos este texto en el que uno le dice en el camino, ¿verdad?, a Jesús, que yo te voy a seguir, yo te quiero seguir. Y dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A donde quiera que vayas. Y le dice Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Pero él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No es un paso fácil. A veces se plantea como algo sencillo, no solamente es una decisión, sí, pero es una decisión que conlleva sacrificio, y mucho. Aunque quizás es un sacrificio agradable porque somos conscientes de que Dios está con nosotros, pero igualmente es sacrificio. Y en segundo lugar dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esto no significa que dejemos de ser nosotros mismos o que rechacemos nuestra identidad, sino todo lo contrario, que nosotros quienes somos, con nuestro carácter, con nuestros anhelos, con todo lo que quizás soñamos, somos, todo lo que carecemos, lo rendimos a Dios. Nos quitamos nosotros del spotlight, como dicen los ingleses y los americanos, ¿verdad? El foco para dejar lugar a Dios. Aunque nosotros somos quienes somos para servirle a Él. Y entonces nuestro anhelo tiene que ser someter nuestra voluntad a la del Padre. Y Jesús mismo fue ejemplo de esto. Aunque puedes decir, bueno, Jesús también se negó a sí mismo. Si era perfecto, Jesús también se negó a sí mismo. Fijaos en Getsemaní. Dice que saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. El anhelo de Jesús era, pasa de mí esta copa, no quiero pasar por esto. Esto es complicado, porque teológicamente dices que hay un choque de voluntades entre el Hijo y el Padre, pero no voy a entrar ahí. Lo que sabemos es que Jesús dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. La diferencia está en que Jesús siguió diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús sí se negó a sí mismo. Fijaos cómo sigue. Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día. Seguimos en la idea del sacrificio, ¿no? De sacrificarnos a nosotros mismos, siempre enfocados en el temor de Dios, en buscar su voluntad. Y cuando Jesús nos llama a tomar nuestra cruz, entendemos que la cruz es un instrumento de muerte. Entendemos que es algo que
que implica morir, dejar de ser. Jesús está haciendo referencia precisamente a negarnos a nosotros, a lo que ha dicho antes. A morir al hombre carnal y a vivir en el hombre espiritual, como dice Pablo. Es necesario que tomemos nuestra cruz y obviamente no es decisión de un momento, sino que es algo diario, algo constante. Tiene que ser, no solamente, ni siquiera son momentos puntuales a lo largo del día, que a veces puede ser, sino que estoy hablando de una constante, de una actitud delante de Dios, de dejar que Dios nos transforme y dejar que Dios trabaje con nosotros, pero para eso nosotros tenemos que decir, Señor, me niego a mi carne, me niego a lo que yo quiero. Yo os confieso que ayer pequé. ¿Por qué? Porque tenía que seguir preparando la predicación, sentía que todavía había muchas cosas que pulir, sentía que todavía necesitaba pasar tiempo en oración y me fui a un torneo de baloncesto porque lo estaba deseando. O sea, quería. Y encima, para colmo, me dio una insolación que llegué a casa que dije, Señor, ahora no puedo ni orar, no puedo ni terminar de... Y qué culpable me sentí. Porque yo sabía que Dios me había puesto en el corazón, no te vayas. Pero no, Señor, pero es que ya me he comprometido con el equipo, ya me he comprometido con la gente. Y os confieso que en ese momento yo no me negué a mí mismo ni tomé mi cruz. En ese momento hice lo que yo quería, fui un carnal. Y en cuanto a esto, Jesús también es ejemplo. Fijaos, texto muy conocido también, Filipenses 2. Fijaos lo que dice Pablo, del 5 al 13. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Si hacemos lo que hacemos, no es para gloria nuestra, todo lo contrario. Si lo que hacemos es nosotros nos quitamos para dar lugar a Dios, lo que estamos haciendo es darle la gloria al Padre. Si como cristianos anhelamos ser ejemplo en medio de esta sociedad que solamente dice preocúpate por ti mismo, y nosotros nos negamos a mí mismo, a nosotros mismos, y damos lugar a Dios, lo que estamos haciendo es ser luz, ser testimonio. Y eso es a lo que Dios nos llama. Y como cristianos todos queremos eso. Pero si nos mantenemos egoístas, si nos mantenemos nosotros como el centro, no vamos a ser luz. Quizás en ciertas situaciones Dios tenga misericordia de nosotros y aunque nosotros estemos haciendo las cosas mal, Dios se va a manifestar. Pero ese no es quizás el modus operandi, por así decirlo, del cristiano. El cristiano tiene que negarse a sí mismo y tiene que sacrificarse por los demás, por el enemigo y por el amigo, por el que ama y por el que también ama, pero quizás le cuesta un poco más. Y este texto que hemos visto de Jesús despojándose, esa humillación divina, gloriosa, a nosotros como creyentes nos anima. Es decir, si Jesús, siendo Dios, hizo esto, no puedo hacer menos. ¿Cuánto le debemos? Y fijaos cuál es la petición de Pablo cuando escribe estas cosas. Les dice a los filipenses que haya en vosotros este mismo sentir. Por favor, que haya en vosotros este mismo sentir. Y lo último a lo que hace referencia Jesús es al hecho de perder la vida para salvarla. Aquí vemos una paradoja, ¿no? Es interesante. Puede quizás parecer complicado, pero cobra todo el sentido del mundo cuando como cristianos entendemos el Evangelio. Y sabemos que la única manera de agradar a Dios
es estar dispuestos a perder nuestra vida. No necesariamente a sacrificarnos o a ser un mártir, que también, ¿no? Pero es estar dispuestos a perder la vida, a negarnos a nosotros mismos, a quitar todas aquellas cosas que entendemos que no agradan a Dios y sabemos que las hay, no tenemos excusa. Quizás hacemos oídos sordos, pero están ahí. Están ahí. Yo tengo un montón, yo tengo una lista larga y Dios está trabajando muchas cosas conmigo y espero que también lo haga con vosotros. Yo lo que quiero con esto que estoy diciendo es animaros a vosotros a también, si quizás estáis un poquito más desanimados, porque a mí me ha pasado también decir, jolín, Señor, es que es difícil, ¿no? Y a veces entran ganas de rendirte, pero mira lo que te digo, ríndete, pero ríndete a Dios, por favor. Tus cargas ponlas delante del Señor. Si te cuesta, sé sincero con Dios. Deja que Él trate contigo en la intimidad. Y fijaos lo que dice Jesús acerca de las consecuencias de la desobediencia. De la misma manera que aquel que está dispuesto a perder su vida dice que la va a salvar, dice que el que anhele, que el que quiera salvar su vida, la va a perder. Es decir, que el que quiera salvar su vida aquí, el que su única prioridad, sus preocupaciones sean a sí mismo, no va a hallar ninguna recompensa cuando tenga que pasar a la otra vida. Dice que el que quiere también ganar todo el mundo no le va a servir de nada, porque lo único que va a hacer va a ser perderse y ser destruido. Y tenemos que entender que no negarnos a nosotros mismos es desobediencia. El decir, bueno, señores, que este es mi carácter y así soy yo. Decir eso es desobedecer a Dios. Es desobedecer a Dios. Y eso es muy, pero que muy común. Porque yo cuando sé que hago algo que a Dios no le agrada, cuando quizás le hablo a mi esposa de una manera que sé que no es la correcta, mi excusa es, bueno, pero es que soy así, si quizás me he irritado o me he dejado llevar por mis emociones, porque es que soy muy sentimental o es que soy muy... No hay excusa, por favor. No hay excusa. Negarnos a nosotros mismos es desobedecer a Dios. Y de hecho Jesús lo pone como condicionante para seguirle. Dice, si alguno quiere seguirme e ir en pos de mí, niéguese a sí mismo. No se puede seguir a Jesús y no negarse a nosotros mismos. Es imposible, es incoherente. Y al que desobedece de esta manera, fijaos lo que dice Dios, Jesús, está diciendo que el que no se niega a sí mismo se está avergonzando de él y de su palabra. Y que aquel que se avergüence de él y de su palabra, Jesús se avergonzará de él cuando venga el Padre y todos los santos ángeles. Está hablando de una humillación en público, decir, vale, tú te estás excusando, estás queriendo ponerte a ti mismo, pero te estás avergonzando de mí. ¿Por qué? ¿Por qué no estás dispuesto a seguirme? Si entiendes que es lo correcto, si entiendes que es lo mejor que puedes hacer con tu vida, todo lo demás es desperdiciarla porque sabes que vas a ser destruido como te preocupes por ti mismo. Para completar un poco esta idea, me gustaría comentaros este texto también de Hebreos 12, bien conocido, que dice que, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dios lo está diciendo antes y después. Antes de ser entregado, se está poniendo a Él como ejemplo para que le sigamos, para que no desfallezcamos. Y después, a través de Pablo, sigue diciendo lo mismo a la iglesia. En este caso a los hebreos, ¿verdad? Convertidos. Les está diciendo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, considerad a Jesús.
Mirad a Jesús. El objetivo de poner los ojos en Jesús es que nosotros no desmayemos, es que nosotros nos mantengamos firmes en este camino sacrificado que es la vida cristiana. Y no podemos desviar nuestra mirada de Jesús, porque en el momento en el que hacemos eso vamos a tropezar. Fijaos, aprovechando este mismo ejemplo, ¿no?, del autor de Hebreos, hablando de la vida como una carrera, en los 100 metros lisos, Danilo y Gerson lo sabrán mejor que nadie, ¿verdad? Normalmente tú corres mirando hacia adelante, tú tienes que tener claro tu carril y hacia dónde estás yendo. En el momento en el que tú giras, de hecho, hace poco lo vi también en, no me acuerdo, creo que eran los 400 lisos, uno se paró para mirar al de atrás y ¿qué pasó? Tras pies, ¡pum!, al suelo. En el momento en el que desvías la mirada de la meta, tropiezas. Y no es muy diferente de nuestro caminar con Jesús. El momento en el que desviamos nuestra mirada de Jesús, es muy fácil tropezar. Así que si consideramos y entendemos la obra de la cruz, que Jesús, siendo inocente y sin pecado, cargó con nuestra culpa, no vamos a desmayar. Sabemos por quién hemos sido llamados. Sabemos quién es el que nos ha hablado al corazón. Y necesitamos ser fortalecidos en Él. No dependamos de nosotros mismos. Necesitamos ser fortalecidos porque vamos a pasar pruebas que igual son fruto de como consecuencia de nuestro propio pecado, pruebas que quizás vienen sin previo aviso, permitidas por Dios, pero pruebas al fin y al cabo, y necesitamos estar fortalecidos. El que crea estar firme, mire que no caiga. Necesitamos mantenernos cerca de Dios. Necesitamos ser santificados también, porque somos templo del Espíritu Santo. Cuando Dios nos está diciendo que nos neguemos a nosotros mismos, fijaos, directamente no tiene relación con el otro texto, pero es que en verdad tiene mucho que ver. Si nosotros somos templo del Espíritu, lo que estamos diciendo es que el Espíritu mora en nosotros, Dios mora en nosotros. Así que si no nos negamos a nosotros mismos, ¿quién mora en nosotros? No estamos dando lugar a Dios. Lo que estamos haciendo es ponernos nosotros mismos. ¿Recordáis el texto de la purificación del templo donde Jesús entra y dice que habéis hecho de mi casa cueva de ladrones? Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, si no damos lugar a lo que Dios quiere hacer con nosotros, si no somos sencillos, humildes y con temor de Dios nos ponemos delante y nos examinamos diciendo, Señor, muéstrame todo lo que hay que cambiar, lo que estamos haciendo es hacer de nuestra casa, de la casa de Dios, una cueva de ladrones. Y yo no quiero que mi vida, que yo mismo sea una cueva de ladrones. No hablo de ladrones obviamente en un sentido económico, sino hablo en un sentido espiritual. Ladrón de robarle a Jesús el puesto que le corresponde. Y quiero ser templo del Espíritu, quiero mostrar a Jesús. Quiero que Dios habite en mí, quiero que Él esté en mis pensamientos, quiero que Él esté en mis conversaciones, quiero que todo derive de alguna manera en lo que Dios quiere hacer con la persona con la que estoy hablando. Y es súper fácil distraernos y no hacer esas cosas, ¿verdad? Y la aplicación es muy sencilla. Estemos donde estemos, sea el trabajo, sea hablando con nuestros familiares, con nuestros amigos, en una conversación en la mesa, con tu hermano, con tus padres, con gente igual que ni conoces esperando en la cola del supermercado. Yo recuerdo hace poco que me crucé fuimos Noemí y yo a comer allá a un restaurante en Córdoba. Y esperando, como habíamos ido sin reserva, pues nos hicieron esperar y estaba ahí el chico de Globo, de los repartos, ¿no? Y empezamos a hablar y, y él mismo fue quien me empezó a preguntar, bueno, ¿qué estás estudiando? Y yo le dije, pues teología. Y me dijo, bueno, ostras, qué interesante, ¿no? Y empezó a hablarme de la Biblia. Conocía un montón, conocía un montón. Dice, bueno, pues yo soy ingeniero informático, pero aquí estoy repartiendo, digo, porque la verdad es que no encuentro nada y tal. Dice, bueno, pues la verdad es que todo lo que dices es interesante. A mí me gustaría, ahora que tengo tiempo, pues enfocarme quizás más en estudiar la Biblia y tal. Yo dije en ese momento, Señor, como Nehemías cuando se presenta ante el rey, dice que en un momento, un suspiro al cielo, ¿verdad? Dice, Señor, ayúdame. Ya está. Dije, Señor, ayúdame. Digo? ¿Qué hago? ¿Cómo guío a esta persona? ¿No? Y ese tiene que ser nuestro anhelo. Estoy poniendo un caso en el que quizás obré bien, pero también os he puesto otro en el que obré mal para compensar, ¿vale? Así que estoy justificado. Pero eso es lo que Dios demanda de nosotros. Quizás hay situaciones en las que si hablamos de Dios vamos a ser incomodados,
pero os animo a que lo hagáis, porque en el momento en el que empezáis, aunque quizás al principio hay miedo, Dios pone gozo, Dios pone palabra, y Él ha prometido que Él es quien va a hablar a través de nosotros. Pero nuestra tarea es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle. Ya está. Así que vamos a cantar una canción, la que hemos cantado antes. Por favor, si Daniel y los demás podéis pasar. Tened esto en mente, por favor, cuando estemos cantando, ¿vale? Esto que os quiero compartir. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú sigues hablando hoy en día, Señor, y porque eres un Dios vivo, un Dios que habita en nosotros, que habla a nuestra conciencia, que nos das palabra. Ayúdanos a ser testimonio, Señor, a ser luz. Ayúdanos a ser capaces de quitarnos, Dios, del altar para darte el lugar que te corresponde. Padre, si queremos hacer tu voluntad, esta es la única manera, Señor. Y te pido también que como iglesia, con mis hermanos, podamos animarnos y ayudarnos los unos a los otros, Señor. Fortaleciéndonos en oración, con conversaciones. Gracias, Señor, por mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo guíe a esta iglesia, que nos guíe a nosotros, Señor. Toca nuestros corazones, Dios, para que podamos impactar fuera, Señor. No queremos todo esto que nos dices guardarlo aquí dentro, sino que queremos llevarlo fuera, Señor. Ayúdanos, Dios, porque por nosotros mismos no es posible. Ayúdanos a ser hombres y mujeres espirituales que te dan el lugar que te corresponde. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.